Probablemente cuando has ido a comprar libros a librerías o a bibliotecas o a remates o a ferias de libro, te has topado con que hay ciertas historias o ciertos autores que pareciera que han sido publicados en editoriales diferentes y entonces te surge la duda, ¿cómo funcionan estos tratos de publicación o los contratos de publicación con las editoriales? ¿Quién decide qué y cómo y en dónde se publican las cosas? Y tal vez te has hecho bolas y se te ha hecho una confusión enorme, por lo que en el video del día de hoy aquí en la biblioteca, gente, vamos a hablar de la diferencia entre grupo editorial y sello editorial para que así ya no les quede ninguna duda de cómo funciona el pedo de la edición tradicional en el mundo. Así que comencemos. Y la verdad es que el video del día de hoy no va a ser para nada largo porque la diferenciación es bastante simple. Un grupo editorial es un conglomerado de varios sellos editoriales que forman parte de la misma empresa o del mismo sello editorial o, para ser un poco más precisos, de la misma casa editorial. Algo así como ocurre con los refrescos. La empresa se llama Coca-Cola Company, pero no nada más tienen Coca-Cola, tienen Fanta, tienen Manzanita, tienen, creo que es el Fusti, o sea, tienen variantes diferentes porque la empresa sabe que el público le gustan cosas diferentes. Habrá quienes les guste más la manzanita que la coca, o quienes les guste más el Fusti que la manzanita, o quienes prefieran la Fanta en lugar de la Mirinda, y o sea, saben que hay una diferencia en el mercado, entonces dicen, pues ¿qué hacemos? Hay que tener etiquetas diferentes, sellos diferentes. Al final somos una empresa de refrescos, al final tenemos la fórmula de que vendemos, que son refrescos, y tenemos el mensaje de que más que un refresco es la familia, es la compañía, pero pues vendemos de diferentes sabores, de distintas etiquetas para que se adecúen al público en general. Bueno, eso es lo que hace un grupo editorial. Y en habla hispana existen dos grupos editoriales que son los que llevan las joyas de la corona, que no es que sean los únicos que existen, pero son los dos conglomerados más grandes que casi rajan en lo monopolioizable. Y digo que casi porque pues no son un monopolio, porque técnicamente son dos grupos distintos, pero si nada más fuera uno sí sería un monopolio con todas las de la ley. Pero los grupos editoriales en cuestión son Grupo Planeta y Penguin Random House. Ambos comenzaron como casas editoriales, es decir, como casas de editores en donde la gente llegaba, daba sus escritos, ellos los publicaban y comenzaron a ganar de esa manera dinero hasta que se fueron volviendo un conglomerado, una empresa grande que, como igual que en el ejemplo de los refrescos, se dieron cuenta de que tenían lectores de distintas cosas. A algunos les gustaba el terror, a otros les gustaba el suspenso, a otros les gustaba el romance, a otros les gustaba la ciencia ficción, a otros les gustaba la fantasía. Entonces se dieron cuenta de que no podían solamente tener un solo sello que fuera Planeta para todas sus publicaciones, porque no iba a volverse reconocible dicho sello. Y es que algo que puede hacer reconocible una marca es que tenga un nicho específico o que tenga una identidad muy bien definida. Entonces, los sellos editoriales pasarían a convertirse en como especie de marcas o como subtítulos de una marca. Y es que Planeta, por ejemplo, tiene varios sellos distintos. Tusquets, tiene Bucket, tiene Planeta o Planeta Joven, entre muchos otros que la verdad es que son bastantitos que no me sé tanto, en donde acomodan las diferentes historias o las diferentes publicaciones que ellos ya han previamente tratado con autores, con escritores y todas estas cosas. Y dependiendo el género, dependiendo la narrativa, dependiendo incluso hasta cómo sea el autor, es en cómo catalogan en esos sellos dichas historias. Así, en lugar de que el libro esté a nombre de Grupo Editorial Planeta, está a nombre de Editorial Bucket, o a nombre de Editorial Tusquets, o a nombre de Editorial tal, perteneciente al sello Planeta. O sea, no es como que cuando yo voy compro un refresco y digo, qué deliciosa está esta manzanita de Coca-Cola Company. Simplemente dice, qué chida está esta manzanita. Así lo hacen para que sea muchísimo más sencillo.
Y lo mismo pasa con Penguin Random House. Penguin Random House tiene lo que es Alfaguara, tiene lo que es de bolsillo, tiene lo que es molino, tiene lo que es salamandra, tiene esto, tiene aquello. Y en cada uno de esos sellos editoriales ponen unas historias o ponen otras o ponen ciertas temáticas, y de esa manera cada sello se vuelve identificable y todos forman parte del mismo conglomerado. Esa es la diferencia entre grupo editorial y sello editorial. Ahora bien, ya podemos pasar a la segunda parte de este video, que es explicar el por qué a veces hay historias o hay libros que pareciera están en editoriales diferentes. Y sobre todo esta cuestión pasa con clásicos de la literatura o con reediciones de libros modernos, por no decir literatura juvenil. Y es que por lo general, banda, y primero voy a dar el ejemplo de los libros clásicos. Por lo general, pues los libros clásicos de la literatura, o de los que son de la época victoriana, de la época de la regencia, o vaya, libros antiguos que no son modernos, que no son de los 1900 para acá, sino más para atrás, esos libros ya son libres de derechos de autor. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que tenga esa historia puede reproducirla, imprimirla y editarla como se le cante el culo, pero los sellos editoriales, o bueno, los grupos editoriales lo que hacen es, con sus traductores, con su manual de estilo, con su gancho particular de su grupo editorial, crean estas nuevas ediciones y ahí ya las pueden registrar como suyas. Entonces, si bien la historia es de dominio público o podría llegar a ser de dominio público, la edición en particular que haga ese grupo editorial no lo es. Entonces, económicamente hablando, es una estrategia de comercio brillante, porque yo puedo tener, por ejemplo, al personaje de Sherlock Holmes, que ya es un personaje de dominio público, pero las ediciones de Alfaguara de Sherlock Holmes no las puedo tocar, no las puedo vender libremente, porque el personaje es libre de derechos, pero las ediciones no. Y ahí es donde también entra todo este desmadre de los contratos, de los derechos, de las donación y todas estas cosas dentro de la familia de los autores, los apoderados, los escritos. Y a veces, para hacer renovaciones de derechos, una forma de lograrlo es con ediciones nuevas. Pero si pasa el tiempo y una historia ya no se adecúa a los parámetros de un sello editorial, lo que el conglomerado decide es, pues pásenlo al siguiente. O a veces hay historias que pueden catalogarse en varios sellos editoriales de los que disponga el conglomerado. Por ejemplo, los libros de Jane Austen quedan perfecto en Alfaguara, porque pues es literatura formal, literatura para pensar y esto, pero también quedan perfectos en De Bolsillo, que se dedica a sacar ediciones pequeñas, accesibles, cómodas de lectura, la mayoría de clásicos, pero también puede entrar en Penguin Clásicos, porque es un clásico de la literatura, pero incluso hasta podría entrar en Editorial Molino, que se concentra un poco más en juvenil, porque pues las novelas de Jane Austen son sátira. Entonces, una sola autora y una sola historia puede entrar en varios sellos editoriales, y si económicamente eso le funciona al conglomerado editorial, pues claro que lo van a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo tener una sola edición de Alfaguara de 100 años de soledad a tener la edición conmemorativa, la edición de colección, la edición super ultra mega plus, la edición con cantos pintados, la edición estética, la edición juvenil, la edición animada, la edición ilustrada, o sea, y todas pueden entrar en sellos editoriales diferentes que pertenezcan al mismo conglomerado. Y eso pasa con los libros modernos también. O sea, un clásico de la literatura no solo sufre de esta cuestión, también los libros modernos, porque los libros modernos o la literatura juvenil llega a tener mucho o adaptaciones a cine o popularización entre cierto sector de la fanaticada de la literatura, lo que le permite a las editoriales crear las famosas ediciones especiales o ediciones de colección. Y también muchas veces la literatura juvenil o literatura moderna empieza a ser publicada en sellos de bajo riesgo para el sector, para el conglomerado editorial, que también existen, y esto casi nadie lo menciona. Las editoriales tienen los sellos editoriales propios de publicaciones nuevas. No lo van a llamar nunca así y nunca lo van a admitir en voz alta, pero estos sellos en particular son en donde la editorial inyecta ciertos recursos, cierto poder económico para darle la oportunidad a nuevos escritos. Y si algún escrito salido de esos sellos, como que a mí me gusta llamar sellos salvavidas, pega y se vuelve popular, entonces ahora sí ya lo
segmentan y lo pasan a otros sellos diferentes con más renombre, con más estatus, que la gente reconozca más y de esa manera saben y pues económicamente no se arriesgan a la hora de darle la oportunidad a autores o autoras nuevos. Entonces a veces, literatura juvenil sobre todo, se publican sus primeras ediciones en un sello editorial y ya después de que se vuelven famosos, populares, en Instagram, TikTok, les hacen película, les hacen serie, la chingada, tiene todo un fandom y ya está muy chingón, es que ya dicen, ok, lo sacamos aquí, pero ahora la siguiente edición la vamos a hacer en esta editorial o la vamos a hacer en este sello de acá. Y de esa manera pareciera que hay libros que están en editoriales distintas, cuando no, simple y sencillamente están dentro del mismo conglomerado editorial, pero van rolándose entre sus sellos dependiendo de la organización de, al final, la marca que vendría siendo, en este caso, por un lado Penguin Random House y por el otro Editorial Planeta o Grupo Editorial Planeta. Y de nuevo, uso estos dos ejemplos porque son los más conocidos de habla hispana, pero conglomerados editoriales hay un chingo, y no solo de habla hispana, de todas las lenguas, e incluso estos dos que mencioné tienen sus traducciones y tienen sus departamentos internacionales en donde publican en otros idiomas, así que pues más o menos así es como funciona ese desmadre y la diferencia entre grupo y sello editorial. Por lo que pues espero este video haya sido informativo para ustedes, gente, camaradas, y les haya gustado, les haya entretenido. Cualquier duda que tengan sobre el mundo de la literatura o sobre libros o sugerencia o comentario que quieran dejar, saben que pueden dejarlo en la cajita de comentarios de los videos, siempre que lo hagan con orden y con respeto. Y pues si ya están en la cajita de comentarios, banda, me ayudarían mucho suscribiéndose a este canal, activando la campanita de notificaciones, comentando, dando like y todas esas cosas para que lleguemos a más personas. Vamos a mitad de año y francamente yo siento que sí podemos llegar a la meta de los 5,000 suscriptores para finales de 2000 o para el final del 2025. Así que apóyenme mucho con esa meta y por lo demás pues ahora sí, eso sería todo en el video del día de hoy. Cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.